Hermanos, amigos, me gustaría invitarles a leer en el libro de Oseas, el capítulo 14. Oseas, el capítulo 14. En alguna Biblia la página es la 835. Oseas 14, vamos a leer el versículo 4. Oseas 14, versículo 4. Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y el versículo 9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Una pregunta de parte de Dios. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hay algo en el corazón del hombre desde que nuestro padre Adán pecó. Y debemos decir, cuando mencionamos a Adán, que es un personaje real. No es como dicen algunos teólogos liberales, que es una leyenda judía para explicar el asunto de la religión. Cuando Dios creó a Adán, nuestro padre, lo creó un ser humano real. No es una leyenda para explicarnos, como decía, el origen o la creación. Es un personaje real. Y el Señor en el Nuevo Testamento avala esto. Dice: varón y hembra los creó Dios. Así fue al principio. Adán es un personaje real. Pero ¿por qué la gente da otras explicaciones? Porque si reconocen que Adán es real, es un personaje real, la Biblia también habla de que el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la Biblia también habla de un segundo Adán. El segundo Adán, según el libro de los Corintios, es nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán carnal, terrenal; el segundo Adán espiritual, celestial. Así que eso como primer punto por mencionar a Adán. El pecado de Adán fue su rebeldía, su rebelión, no obedecer a la voz de Dios, no obedecer a la voz de Dios. Y podríamos decir nosotros que no entendemos a Adán. Cada uno de nosotros tiene una vida, y más de alguna oportunidad ha experimentado este pecado, la rebeldía. Que Dios nos dice una cosa a través de su palabra y nosotros tomamos una decisión. Y muchas veces esas decisiones son en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra, en contra de los designios de Dios, de los preceptos, de los mandamientos de Dios. Somos rebeldes. La raza humana, a lo largo de su historia, ha demostrado su rebeldía. Pero el Señor ofrece aquí que Él puede sanar nuestra rebelión. Él no tenía por qué hacerlo, pero envió a su Hijo a este mundo para morir por nuestra rebelión, para morir por nuestros pecados, para morir por nuestras culpas, hasta de los más mínimos pensamientos, todo, de principio a fin. Hemos escuchado: en su cuerpo sobre el madero.
llevó nuestros pecados. El Señor, Dios Todopoderoso, para sanar nuestra rebelión, tuvo que desprenderse de lo más amado, de lo más querido, su Hijo amado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona del Señor Jesucristo. Yo sanaré su rebelión. Y eso es lo que quiere hacer Dios, sanar nuestra rebelión, darnos la posibilidad de vivir eternamente, de poder tener el poder a través del Espíritu Santo, de decirle no al pecado, de decirle no a las tentaciones. El Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. Dios ha provisto de todo, ha provisto de armas para aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Armas que pueden hacer nuestra vida totalmente diferente en un antes y un después de conocer al Señor Jesucristo. Y los que somos creyentes tenemos esa experiencia, que nuestra vida no se compara en nada a cómo era antes, sin el Señor. Él nos ha sanado de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia hacia Dios, hacia sus mandamientos, hacia sus ordenanzas. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Nuestro Dios nos ha amado. Uno de los evangelios dice que nos amó y nos amó hasta el fin. Nos amó y nos amó hasta el fin. Aquel que nos amó, nos perdonó de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos ama el Señor. Con amor eterno te he amado. ¿Has pensado, has meditado alguna vez en el amor de Dios? ¿Qué necesidad tiene Él de preparar todo este plan de salvación? Lo hizo por pura gracia. Los amaré de pura gracia. ¿Y cuál es el propósito? Al final del versículo dice, porque me hartó de ellos. Y esto es lo que muchas personas no entienden, porque se ha quitado de muchos lugares, de muchos púlpitos, la parte de Dios que muestra la ira de Dios, que muestra el enojo de Dios, que muestra el justo pago de Dios, el castigo de Dios, que Él es juez de vivos y muertos. Y se enfatiza más en la bondad, la benevolencia, en la prosperidad que Dios nos puede dar, que también es una verdad, aunque algunos se han ido al extremo en eso y se preocupan solamente de eso. Eso es una pequeñez al lado de lo que puede hacer Dios con nosotros, con nuestra vida. Porque mi ira se apartó de ellos. Entonces Dios sana nuestra rebelión, sana nuestra desobediencia hacia Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros creemos que Él murió por nuestros pecados allí en la cruz, que pagó nuestra deuda, que su sangre derramada limpió nuestros pecados. ¿Y por qué lo hizo? Por pura gracia, porque nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin acepción de personas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo hubiera podido hacer. Él lo envió para salvar, para ofrecer sanidad. Pero más que una sanidad física o sanidad financiera o sanidad en su matrimonio, como algunos piensan que por eso son creyentes o son salvados, es una sanidad de nuestra alma, de nuestras rebeliones, de las iniquidades, los pecados que nosotros hemos cometido. Y Él nos sana.
Y el objetivo final es que su ira no caiga sobre nosotros, no caiga sobre nosotros. ¿Quién puede conocer el poder de la ira de Dios? ¿Sabe que cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hubo horas de oscuridad donde Él estaba cargando nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si el creyente tiene paz, es porque el Señor fue castigado. Su ira se apartó de nosotros, de los creyentes, de aquella persona que cree y deposita su fe en el Señor, en la muerte, en la cruz del Calvario, pagando nuestros pecados, pagando nuestra deuda. Entonces ya nosotros no tenemos que pagar, porque la ira fue sobre nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, porque mi ira se apartó de ellos. Y hemos leído en el versículo 9, ¿hay personas sabias entre nosotros? Yo sé que las hay, porque Dios escogió a lo necio de este mundo. A lo necio de este mundo escogió Dios. Así que si hay alguna persona que no conoce al Señor, tal vez se considere una persona sabia, los sabios de este mundo, la sabiduría y la ciencia de este mundo. Pero la pregunta que hace, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. La salvación a veces se piensa aquellas personas que están esclavizadas de los vicios, de los pecados de este mundo. Están en el hoyo de la desesperación. Está bien, el Señor ha salvado a algunos de nosotros de ese lugar. Pero hay personas buenas. Incluso su comportamiento a veces es mejor que algunos creyentes, que algunos salvados. Son personas sabias, son personas prudentes. Pero aquí hay una pregunta. ¿Entiende que los caminos del Señor son rectos? ¿Es usted sabio? ¿No se queda con la primera impresión, sino que investiga lo que le están diciendo? Adelante, investigue. ¿Le va a hacer bien? La Biblia muestra ejemplo de unos hermanos de la ciudad de Berea, que cada vez que alguien predicaba así la palabra, investigaban para ver si estas cosas eran ciertas, lo que Pablo decía. No se quede con lo que decimos, investigue. ¿Quién es sabio? ¿Quién es prudente? Entienda una cosa. Dice, los caminos del Señor son rectos, son rectos. ¿Sabe que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte? No se deje engañar por la religión, por las ideas humanas, por las costumbres humanas. Conocemos el engaño de la religión y es fuerte. Personas que pasan delante de una multitud a decir cosas que no están en la Biblia y uno las cree porque supuestamente ellos son autoridad religiosa. Pero cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la Biblia y nos damos cuenta que aquella persona no cita las escrituras, sino que cita cosas humanas, tradiciones de hombres, que el Señor nos ayude a tener ese discernimiento, escudriñar las escrituras porque ellas hablan del Señor. ¿Quién conoce entonces que el camino del Señor son rectos? Los justos andarán por ellos. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, depositando tu fe, tu confianza en Él y solamente en Él, pasas a ser un justo delante del Señor. Y ese justo puede caminar en los caminos rectos del Señor. Pero si rechazas, si rehusas creer el Evangelio, estás en el otro lado, donde dice los rebeldes. Los rebeldes. Los rebeldes caen en estos caminos. Tarde o temprano
El que rechaza el mensaje del Señor va a caer, va a caer. Personas que se sienten valientes, por ejemplo, dice el Proverbios acerca del vino, pero tarde o temprano caen y luego no pueden salir de aquel vicio. Lo mismo pasa con otros vicios. Son cadenas del enemigo que solamente Dios puede romper, Dios puede quitar. Pero como he dicho, hay personas buenas, hay personas religiosas que tienen una vida correcta. También esas personas, si no conocen al Señor como su Salvador, están en el ámbito de la rebeldía, de ser rebeldes. Y lo único que resta para los rebeldes es que caen. La Biblia muestra claramente de dos caminos y dos destinos. Un camino para los que creen en el Señor Jesucristo como Salvador, camino angosto hacia el cielo, y otro camino ancho rumbo a la condenación, donde van los rebeldes, los que se creen más sabios que Dios. ¿Dónde estarás tú? ¿Dejarás que Dios sane tu rebelión, tu corazón rebelde? ¿Dejarás que Dios te ame con aquella gracia tremenda que Él ha manifestado en la cruz del Calvario? ¿Dejarás que Dios no te castigue? Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pero los que no creen, aquellos que en rebeldía rehúsan creer el Evangelio, tendrán que ellos pagar, tendrán que ellos estar frente al juez justo y tendrán que ellos recibir la ira de Dios. Esperamos e invitamos, amigos, que obviamente recibas el perdón de tus pecados, recibas el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.